Ariana Grande revela si Yes, and es el título de su nuevo álbum y aclara incógnitas sobre portada. La estrella pop anunció recientemente que su nuevo sencillo llegará el 12 de enero. Ariana Grande acaba de revelar dos detalles importantes sobre la nueva música que se está por lanzar muy pronto. Apenas un día después de anunciar que su nueva canción llegará el viernes 12 de enero y se titulará Yes, and, la estrella pop de 30 años confirmó que el sencillo principal no compartirá nombre con su séptimo álbum, como algunos fans habían especulado. También aclaró que la foto que publicó con el anuncio de la canción, una imagen borrosa del lado izquierdo de su cara y los labios pintados de rojo, de hecho será la portada del álbum. PD, no podía esperar más para decirles que aunque este no es el título del álbum, sí es la portada. Bueno, una de ellas, escribió la vocalista en sus historias de Instagram el lunes, 8 de enero, volviendo a compartir su publicación del día anterior al anuncio del sencillo. Yes, and debutará luego de semanas en las que Grande ha insinuado su regreso musical en redes sociales, compartiendo fotos y clips sin sonido de su tiempo en el estudio armando el proyecto. En días recientes, lució en público una sudadera con el título Yes, and, lo que llevó a sus fanáticos a preguntarse si era el título de una nueva canción o álbum. Después de que las fotos del atuendo llegaron a las redes sociales, alguien muy cercano a Grande pareció confirmar sutilmente que la sudadera era exactamente lo que los fans pensaban que era. La madre de la fundadora de R.E.M. Beauty, Joan, le dio like a una foto de su hija con la sudadera que una fan había subtitulado Ariana Grande insinuando su sencillo de regreso Yes, and, pero hay más. La semana pasada, Ari publicó en Instagram un clip sin sonido de Joan oyendo una de las canciones inéditas del álbum. Y aunque no se puede escuchar la música, fans entusiastas dijeron que leyeron los labios de Mamá Grande y que definitivamente estaba cantando las palabras Yes, and. Purple Rain de Prince es llevada al teatro. La película que definió una era se dirige a las tablas, y posiblemente a Broadway. Casi 40 años después de que Prince estrenó la película original Purple Rain y el álbum de la banda sonora, la historia que definió una era se dirige a las tablas, y posiblemente a Broadway. Una adaptación teatral de Purple Rain está en desarrollo, con un estreno mundial en proceso, informó The Hollywood Reporter el lunes, 8 de enero. La adaptación incluirá música del difunto Prince, con un libreto del finalista al premio Pulitzer Brandon Jacobs Jenkins, quien actualmente presenta en Broadway su aclamado drama Appropriate. El libreto se basará en el guión original de Purple Rain, escrito por Albert Magnoli, quien también dirigió la película original, y William Blind. Liliana Blind Cruz, quien obtuvo una nominación al Tony en 2022 a la mejor dirección de una obra, The Skin of Our Teeth, será la directora, y el ganador del Tony Orin Wolf se encargará de la producción. La película Purple Rain se estrenó en 1984, protagonizada por Prince como The Kid, un floreciente músico de rock de Minneapolis que se abre camino entre bandas rivales, romances fugaces y una vida familiar difícil. Hasta la fecha, ha recaudado casi $70 millones en todo el mundo y, en 1985, ganó el premio de la Academia a la mejor banda sonora original. La banda sonora fue un éxito que pasó 24 semanas en la cima del Billboard 200. Varias de sus canciones fueron éxitos del Billboard Hot 100, entre ellas, When Doves Cry, número 1 5 semanas, Let's Go Crazy, número 1 2 semanas, Take Me With You, número 25, y Good Die 4U, número 8, y Purple Rain, número 2. Purple Rain actualmente cuenta con una certificación 13X platino de la RIAA en reconocimiento a más de 13 millones de copias vendidas solo en Estados Unidos. Además, la banda sonora ganó un Grammy a la mejor interpretación de rock de un dúo o grupo vocal y mejor banda sonora para medio visual. No podemos pensar en un tributo más apropiado que honrar a Prince y el legado de Purple Rain con esta adaptación teatral de la entrañable historia, dijeron L. Londey Macmillan, presidente de The North Star Group, y Larry Mestel, fundador y CEO de Primary Wave Music. Estamos encantados con nuestros socios de Broadway y nuestro equipo creativo, que está aportando teatralidad a la historia ficticia original de la película. Estamos deseosos de que una nueva generación descubra Purple Rain y que los amantes de la película y el álbum originales experimenten su poder una vez más, esta vez en vivo. Se revela la causa de muerte de Sinéad O'Connor. El Tribunal Forense de Southwark en Londres anunció el martes, 9 de enero,
que la querida cantante de Nothing Compares to Sinéad O'Connor murió de causas naturales. The Hollywood Reporter informó que la oficina del forense reveló en un comunicado: esto es para confirmar que la señora O'Connor murió de causas naturales. Por lo tanto, el forense ha terminado su involucramiento en el deceso. No se harán más comentarios. O'Connor, de 56 años, falleció el 26 de julio en su casa de Londres, donde las autoridades dijeron que la encontraron inconsciente. Al día siguiente, la policía anunció que no consideraba sospechosa la muerte de la cantante y transfirió la investigación a la oficina del forense para determinar la causa de la muerte. La familia de O'Connor emitió un comunicado en ese momento que decía: con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil. O'Connor debutó en 1987 con el vigorizante álbum nominado al Grammy The Lion and the Cobra, que incluye los éxitos de la radio alternativa, Mandinka, y I Want Your Hands on Me, seguido de su revolucionaria obra maestra de 1990, y Do Not Want What I Haven't Got. El segundo esfuerzo incluyó su gran éxito mundial, el hit No. 1 escrito por Prince, Nothing Compares to, así como otros favoritos perdurables como The Emperor's New Clothes y la hipnótica I Am Stretched on Your Grave. Un grupo estelar de artistas rendirá homenaje a O'Connor y a su difunto colega bardo punk irlandés, el cantante de The Pogues Shane McGowan, en un concierto el 20 de marzo en el Carnegie Hall de Nueva York. El espectáculo contará con sets de Cat Power, Glenn Hansard, Dropkick Murphys, The Mountain Goats, Amanda Palmer y David Gray, entre otros.